Bien, entonces, Santiago 3, así que mantenga su Biblia abierta ahí del 1 al 12, porque lo que vamos a conversar hoy, en primer lugar vamos a, evidentemente, prestar atención y vamos a buscar, de hecho, estar atentos, bien atentos a lo que este texto nos dice en Santiago 3 del 1 al 12, pero luego de una breve, no sé si tan breve, pero de una exposición, de exponer el texto de Santiago 3, gracias Cristian, después de exponer Santiago 3, como este tema tiene una relación, ¿cierto?, con una conversación que tal vez nosotros necesitamos tener como comunidad con respecto al uso de nuestras palabras, entonces después yo voy a dar un pequeño epílogo, ¿ya? Que no es un garabato, epílogo. Para algunos de ustedes dicen, ya empezó el pastor diciendo garabato. No, epílogo. Vamos a hablar un poco sobre las palabrotas. Y vamos a hablar sobre eso al final. ¿Bien? Y esa parte, Arturo y Andrés no la van a dejar en el YouTube, porque es una conversación interna nuestra, y porque nuestros amigos que escuchan el YouTube no tienen contexto. Entonces les va a parecer muy raro lo que vamos a hablar, van a quedar súper colgados. Tú dices, ay, pero yo igual llevo poco tiempo, no los conozco mucho. Sí, pero por lo menos tú estás aquí, estás presente, nos conoces y puedes conocernos al final en el café. Pero hay muchos que escuchan en YouTube de otros países, de otras ciudades, y simplemente no tienen la oportunidad de preguntar o de aclarar algunas cosas. Entonces esa última parte, no porque sea algo tan delicado, terrible, escandaloso, no, porque no lo es. Simplemente vamos a hablar algo sobre lo que la Biblia dice. Pero esa última parte, como es una conversación más interna, hemos preferido que mejor eso no va a quedar en el YouTube. ¿Bien? Entonces, la exhortación comienza con una advertencia respecto de aquellos que quieren el liderazgo en la iglesia, que anhelan tener posiciones de reconocimiento, de autoridad, de poder en la iglesia. Pero rápidamente, del verso 2 hacia adelante, comienza a hablar sobre la lengua. Y pareciera no tener relación una cosa con otra, pero vamos a ver que tiene toda relación. Porque la primera advertencia que hace es súper importante. Y es una advertencia a la cual nosotros necesitamos prestar atención. Porque es muy común hoy en día las personas querer, de hecho, tener posiciones de autoridad, posiciones de reconocimiento en la iglesia. Y específicamente lo que se refiere a la enseñanza en la iglesia. Al poder tener un micrófono y poder hablar, ¿cierto? Y poder tener un grupo reunido que escucha. Pero hay dos cosas, por lo menos dos, podríamos decir muchas más, pero hay dos cosas que yo creo que es súper importante que yo les diga al respecto de esto. En primer lugar, esto genera una impresión muy errada. Aquí nosotros, este es el mejor lugar que encontramos en el barrio para poder reunirnos. Pero en primer lugar, nosotros vemos que el lugar que nosotros escogimos era el mejor lugar para poder reunirnos, donde cupiera la cantidad de personas, ¿cierto?, que nosotros anhelamos algún día poder tener. Entonces miren todos esos bancos vacíos, esa es la gente que usted tiene que traer. Esas son las personas que usted tiene que evangelizar y traer, ¿sí? Y ahí es donde viene lo interesante, es que esto, sobre todo aquí en este caso, donde hay un escenario literal, un teatro, un auditorio literal, queda mucho la impresión de que quienes están haciendo todo esto y llevando adelante la iglesia somos los que estamos adelante, con un micrófono, con un instrumento, y que ustedes nos escuchan, pero eso es una impresión y una ilusión, porque eso no es así. La verdad es que quienes sostienen y levantan esta iglesia son en gran medida personas que ustedes no ven, personas que durante la semana están trabajando para el reino del Señor, personas que ustedes mismos, piensen en ustedes mismos, ¿quién los trajo aquí? No era alguien que tal vez estaba aquí adelante en el liderazgo, sino alguien que te extendió una invitación, alguien que te invitó a venir y alguien que tal vez no está adelante de forma tan visible o tal vez ni siquiera está nada visible. Y tal vez esa persona te invitó o tal vez por esa persona tú llegaste o tal vez llegaste por internet. Bueno, las personas que no están aquí en el escenario son las que suben eso a internet, los mensajes, actualizan las noticias, actualizan el Facebook. Entonces, es muy importante que nosotros sepamos que en general en una iglesia, los que sostienen la iglesia son muchas veces personas no visibles desde adelante. Y que ellos están orando por la iglesia, orando por ti, orando por mí, orando para que lo que yo vaya a hablar cada domingo sea realmente la palabra del Señor con fidelidad. Y si esas personas no oraran por mí, yo hablaría 10.000 veces más leceras de las que digo, ¿sí?
Entonces, es importante primero que nada que tú no te genere una impresión equivocada. El que está aquí adelante con un micrófono no es el que la lleva. Muchos de los que la llevan tú nunca los vas a ver aquí adelante. Son personas de oración. Son personas con una gran humildad y un gran espíritu de servicio. Que su alegría es servir. Ni siquiera quieren que los reconozcan y les den aplauso. Y esas personas son las que llegan antes. Arman, preparan todo para que nosotros podamos estar aquí. Que suben el mensaje a internet. Que lideran las nanoiglesias. Que abren las puertas de su casa para que una nanoiglesia funcione allí. La vida de esta comunidad ocurre en las nanoiglesias, no aquí en el culto. Si tú, por lo tanto, no estás en una nanoiglesia, te estás perdiendo más del 70% de lo que ocurre en esta iglesia. Porque el más del 70% de lo que ocurre en esta iglesia ocurre allí, en esas casas. Donde lloran juntos, comen juntos, oran juntos. ¿O me equivoco, Eric? Sí, mira, ahora no se pueden sacar encima el Laverito. Están pegoteados ahí. Son como siamesas la Sandra con Laverito. ¿Quién diría? Excepto que cuando llegaron no se conocían, ¿o no? Llegó Laverito y ¿quién es? ¿Quién es? ¿Qué mumi? ¿Qué mumi? Dijo la Sandra y después hay amigas inseparables. ¿Sí? La vida en comunidad está ocurriendo allí, ¿me entienden? Donde tú no estás viendo, donde no hay un micrófono, donde no hay foco. Entonces, primero, cuidado con anhelar puestos de reconocimiento, deseo de querer estar adelante y enseñar. Es la primera advertencia que hace Santiago. Y en segundo lugar, que es el punto de Santiago aquí justamente, ¿cierto? Estar aquí adelante implica una responsabilidad mayor. Dios me va a exigir, a mí cuentas de manera más severa que quienes no están aquí adelante y no les toca enseñar y hablar a otros. El juicio con el que Dios me va a juzgar a mí va a ser más severo. Así que no pretendas estar en posiciones de poder sin pensar bien lo que eso significa, en posiciones de autoridad sin pensar en lo que eso significa. Y más encima hoy día cuando tenemos una tendencia donde hay gente que quiere el mejor, mientras más alta la esfera de influencia, mejor. En la Biblia, obispo y presbítero son sinónimos. Tito capítulo 1, se los dejo ahí de tarea, vean allí. 1 Timoteo 3, obispo, presbítero son sinónimos. El obispo es un presbítero de la iglesia, sin duda tiene un cargo importante de autoridad, pero no es un pastor sobre los pastores. En la Edad Media, la enseñanza católica romana distorsionó esto y generó esta idea de que un obispo, estaban los pastores, que ya son como bacanes, ¿cierto? Que el ungido del Señor no lo toque. Y ya sobre el pastor está el obispo, que es el que manda en los pastores. Pero eso fue creado en la Edad Media, no es bíblico, no es de la iglesia del Nuevo Testamento. Pero a algunos hasta eso les pareció poco y después de obispo quisieron ser apóstoles. Y dijeron, no, yo soy apóstol. ¿Y a usted quién lo nombró apóstol? No, soy apóstol. Y ahora son apóstoles y les parece poco ser apóstol. Y después inventan cosas, ¿no? En Brasil hay cosas interesantes, ¿no es cierto, Vinicius? Hay padres apóstoles, que son papás de apóstoles, ¿me entienden? Son más bacanes, po. Son padres apóstoles, así, sí, es cierto. Y hay uno por ahí que ya le pareció poco ser apóstol y padre apóstol. Y se puso arcángel. True story. True bloody story. El loco se puso arcángel porque le parecía poco. Entonces, esta sed por tener influencia, poder, reconocimiento está presente. Y es muy peligrosa. Cuidado, cuidado. Hay una vocación, tienes una vocación de servir. Si nadie te aplaude, nadie te reconoce, vas a seguir enseñando con fidelidad la palabra porque tu anhelo es ver que otros crezcan aunque tú disminuyas. Eso es lo que el Señor está buscando en un pastor, en un predicador, en un maestro. Si no, estás mal enfocado. Si tú lo que quieres es que tener destaque y que la gente te reconozca. Entonces la primera advertencia es clara, ¿no? Hermanos míos, no pretendan muchos de ustedes ser maestros, pues como saben, seremos juzgados con más severidad. Y aquí es donde viene entonces un conjunto de exhortaciones, que yo las enumeré. 1, 2, 3, 4. Cuatro exhortaciones. Estas 4 exhortaciones de este predicador, Santiago, ¿cierto? Predicador, hermano de Jesús, líder de la iglesia de Jerusalén, y él pone por escrito estas predicaciones, más o menos lo que hacemos con el YouTube. No sé, yo no lo veo tan diferente. Así que a algunos tal vez no les parece mucho esto de grabar los mensajes y subirlos, pero a mí me parece muy parecido con enviar cartas como se hacía en el Nuevo Testamento. Tal vez estoy equivocado, estoy dispuesto a que me corrijan, pero es como un pensamiento así que yo he tenido. Y él escribía estas pequeñas homilías, mensajes, sermones, los juntó en una carta y lo envió a las iglesias que estaban dispersas por causa de la persecución que había empezado en Jerusalén después de la muerte de Esteban. Estoy aquí solo repasando lo que ya hablamos en mensajes anteriores. Así que él envía esta carta.
Y hay varias exhortaciones, todas juntas con el propósito de buscar que la iglesia viva en integridad. Y aquí, por eso el nombre de nuestra serie, ¿no? Integridad. Entonces, él hace primero la advertencia general y luego entonces él da 4 exhortaciones que se complementan, que tienen todo que ver con la primera exhortación. ¿Por qué? Por lo siguiente. Porque el hablar, lo que yo hablo, lo que digo, las cosas que hablo, reflejan cuán maduro soy. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y para ser maestro, predicador, líder, lo que sea, es imprescindible tener un carácter maduro. Entonces, él dice, observen, tú anhelas ser maestro, anhelas ser predicador, observa tus palabras, observa tus palabras. Pero tú dirás, pero yo no tengo deseo de ser líder, ni pastor, ni maestro, ni predicador, entonces esto no es para mí. No, aquí hay una responsabilidad comunitaria. Tú conoces a alguien que sí lo anhela. Aquí en esta comunidad tú conoces personas que sí lo anhelan. Y puede ser un anhelo sincero. Y tú puedes ayudar a esas personas observando esto que dice Santiago. Tenemos una responsabilidad unos con otros. Esta cuestión de la cultura individualista, decir, pero si el loco que tiene el llamado al ministerio es él, el problema de él. No, somos un cuerpo. ¿En qué medida yo, aquel que dice o piensa tener un llamado, una vocación, en qué medida yo le ayudo o yo puedo observar algunas cosas? Y aquí entonces nosotros vemos la importancia de observar las palabras, lo que hablamos, la lengua, que es el énfasis donde está poniendo Santiago, ¿cierto? Una metáfora obviamente para referirse a las palabras, a lo que decimos y a cómo hablamos las cosas. Entonces, en primer lugar, y esto del 2 al 4, la primera exhortación de Santiago es esta. Recuerden que hay gran beneficio en controlar la lengua. El primero habla de lo positivo de controlar la lengua. Hay gran beneficio en controlar la lengua y es lo que dice del 2 al 4. Él parte así, me encanta, gran predicador, Santiago, gigante de la fe, hermano de Jesús. Jesús se le apareció resucitado específicamente a él porque amaba mucho a su hermano y le dijo, tú no creíste en mí durante todo el tiempo de mi ministerio, mírame aquí, estoy resucitado, yo soy el Mesías. Y Santiago cae postrado delante de Jesús, ya no como su hermano, sino reconociendo que es el Cristo, el Señor. Y ahí se torna líder de la iglesia. Es un gigante de la fe, Santiago. Y miren cómo él parte. Todos fallamos mucho. Cuático, ¿no? Igualito a los apóstoles de ahora, ¿no? ¿Cierto? Él parte con humildad, con autoridad, pero con humildad. Todos fallamos mucho. Eso incluye, porque él no es un tema retórico, porque él está convencido de eso. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona perfecta. Y aquí nos puede generar un poco de confusión esto. Porque la palabra perfecto en castellano tiene un significado muy claro, ¿no? Que no se equivoca, que no tiene error. Pero ese no es el concepto en el griego. La palabra perfecto, o que se traduce por perfecto, y voy a decir esto no por pedantería, sino porque ustedes pueden de repente tal vez ver la palabra ahí en algún lugar, es pleroma, que significa plenitud, alguien completo, alguien maduro. Maduro. Todos fallamos mucho. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona madura. Y esto es justamente lo que debe ser un líder, un maestro, un predicador. No sabe cuidar su lengua, ok, yo no estoy dudando de su fe ni de su salvación, pero esa persona no está lista para ser pastor. No está lista para ser un predicador. ¿Me entienden? Esa es la lógica de Santiago. Si alguien nunca falla en lo que dice, es una persona madura, con la madurez necesaria para asumir el ministerio de la enseñanza, de la palabra, el liderazgo. Capaz también de controlar todo su cuerpo. Y aquí la sabiduría de la palabra de Dios. ¿Le creemos a Dios o creemos que nosotros somos más sabios que Él? Aquí hay una sabiduría. Si no sabemos controlar nuestras palabras, ¿cómo vamos a controlar otras áreas de nuestra vida? Si con nuestras palabras somos necios, impulsivos, precipitados, evidentemente también con el resto de nuestra vida también vamos a estar constantemente pecando, fallando, hiriendo la conciencia del prójimo. Pero al mismo tiempo hay aquí una cosa positiva. Si aprendes a controlar tus palabras, ya después el dominio propio en otras áreas de la vida se torna más fácil. Interesante esto, ¿cierto? Entonces aquí hay sabiduría de Dios. Miren, él da 2 imágenes. La primera imagen, del 3 por favor. La primera imagen son los caballitos. Me encantan estas 2 imágenes porque son imágenes como infantiles. ¿Eh? De alguna manera, no estoy diciendo que Santiago sea infantil, lo que quiero decir es que imágenes que pueden fascinar a un niño. Ese es mi punto. Vean la sencillez, pero profundidad al mismo tiempo de las imágenes. Él da una imagen súper sencilla, la de un caballo. ¿Cierto? Todos hemos visto caballo. No hay niño al que no le fascine un caballo. Ver un caballo para un niño, y para muchos de nosotros adultos, ¿cierto? Nos sigue fascinando, un animal hermoso. Él dice, miren, fíjense en los caballos.
Cuando le ponemos freno en la boca, lo podemos dirigir. Qué imagen simple, ¿cierto? Pero profunda. Aprende a controlar tus palabras. Aprende a controlar tu lengua. Y las otras áreas de tu vida será más sencillo tener dominio propio. ¿Tienes problema con el chisme? ¿Hablas mal de otros? ¿Estás constantemente criticando a otros a sus espaldas con un grupito? ¿Con un grupito de WhatsApp? Bueno, tienes un problema, porque las palabras no son solamente las que yo pronuncio oralmente, ¿no? Las palabras son las que yo escribo en un grupo de WhatsApp. Las palabras son las que yo pongo en un estado de Facebook. Si no sé controlar eso, tengo un problema. El resto de mi vida también será difícil de controlar para mí. Pero si aprendo a controlar eso, ahí está también la parte positiva, aprenderé también a tener dominio propio en otras áreas. Entonces, el ejemplo del caballo, genial, simple, sencillo, pero claro. Y fíjese también, otra imagen que también a cualquier niño le podría fascinar, un barco. ¿Cierto? Hay cosas que son bacanes para los niños, ¿no? Cuando uno era niño, ¿ustedes se acuerdan cómo les fascinaban los barcos? Los barcos, fascinante. Fíjese también en los barcos, a pesar de ser tan grandes y de ser impulsados por fuertes vientos, están en medio de la marea, las olas y todo, pero el capitán lo puede controlar con un pequeño timón, ¿cierto? A voluntad del piloto. Se gobiernan por un pequeño timón a voluntad del piloto. Por lo tanto, observemos lo que él nos está diciendo aquí. La primera sabiduría es esta. Hay gran beneficio en controlar la lengua. Es señal de madurez espiritual el que sabe controlar sus palabras. Debemos buscar hacerlo. Grandes beneficios hay en aprender a controlar nuestras palabras. Sean estas orales, sean estas en grupos de WhatsApp, sean estas dichas en estados de Facebook. Para muchos el estado de Facebook se tornó un terapeuta. Entonces, claro, como no hay que pagar, y en algún lado hay que descargar, ¿cierto? Lo que uno siente y todo, ahí vamos, meta estado de Facebook ahí, ¿cierto? Y uno puede saber todo, uno puede dibujar el estado emocional de algunas personas, ¿cierto? Por cada día del año. Y cuando llega fin de año, oh, el año de este hermano fue, sí, estuvo bueno. Todos los días publica algo sobre cómo se siente, lo que le pasa, las cosas que le dan rabia, las cosas que... No hay control, cero control. Esa persona, no estamos diciendo, oye, no es cristiano, no está diciendo eso, ese no es el punto de Santiago. Le está diciendo, esa persona no está lista para ser líder. No está lista para ser un maestro. No está lista para ser un predicador, un pastor. No está lista. En segundo lugar, la segunda exhortación del 5 al 6. Justito. Oye, como que parece que estábamos conectados, ¿no? Buena, Brian es seca, hermano. ¿Sí? Y encima tiene que soportar al compadre con la pata mala toda la semana, que llora. Pero lo queremos como él. Y justamente ahora estoy hablando sobre hablar mal de otros. Porque miren, ahora viene. Para que vean, ¿no? Todos fallamos mucho, dice Santiago. Todos fallamos mucho. Hay gran mal, esta es la segunda exhortación, hay gran mal en no controlar la lengua. Lo primero que dijo, hay gran beneficio en controlarla y en aprender a controlar nuestras palabras. La segunda exhortación es gemela de la primera, de alguna manera, pero presenta el contraste. Hay gran mal en no controlar la lengua. Lo primero que él apunta es, así también la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde ¿de qué? Grandes hazañas. Generalmente, esta es una manera de distinguir quienes anhelan el liderazgo en la iglesia por vocación y espíritu de servicio y quienes lo quieren simplemente porque desean poder, reconocimiento o sanar algún trauma de infancia. Porque aquel cuyas motivaciones son este segundo tipo de motivaciones, simplemente anhela poder, anhela influencia sobre otros, anhela reconocimiento, anhela sanar cosas que trae tal vez desde su infancia. Esa persona generalmente tiene una característica. Habla mucho de lo que hace, de lo que es y se agranda. Sabiduría de la palabra de Dios, ¿no? Qué heavy, ¿no, hermano? Estaba leyendo Santiago y decía, oh, esto lo he visto. Empieza a hablar de lo que ha hecho, las cosas buenas que ha hecho, lo bacán que es. Y de eso va comentando. Y eso lo pone en el Facebook. Y eso lo pone. Y va comentando y habla de otros. Porque lo que anhela es reconocimiento. Ya está buscando eso. Eso es lo que anhela. No es capaz de hacer su trabajo en silencio, sin reconocimiento, sin que nadie lo vea, delante del Señor. No es capaz de comprender esa palabra de Jesús, ni de asimilarla. Que el que lo hace en secreto, tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. No asimila eso. Tiene que publicarlo todo. Para que vean lo bacán que es y lo bueno que es. Entonces ya parte con una primera cosa, ¿no? El daño que esto produce. Porque también se genera, y hay una cosa que es característica, nos guste o no nos guste, pero en los medios evangélicos somos ingenuos, po. Entonces alguien viene y me habla grandes cosas y yo le creo, po.
Buena, compadre, ¿en serio? Sí, pues, loco, yo estuve ahí, le prediqué a los indios tupiniquín. Estoy inventando una estupidez. Pero, ¿cierto? Yo estuve ahí, yo fui el primero, yo fui el que tradujo la Biblia, el Nuevo Testamento a su idioma. ¿Verdad, hermano? ¡Wow! Y esto no tiene edad, ¿eh? No pienses que madurez es sinónimo de edad. Alguien puede llegar a los 50, 55, 60 años y ser sumamente inmaduro. Sí, yo conocí a una persona mayor. Y ya es motivo de risa porque ya nos reímos del hermano, pero también con él. Pero no sé si se da cuenta, pero es como que el hermano ha estado en todo, ¿no? Entonces, no, sí, porque cuando empezó este ministerio, sí, pues yo estuve ahí. Pues, cuando... Ahí después nos está hablando de otra cosa, ¿no? Billy Graham vino a Chile, sí, pues yo estaba ahí en la organización. No, el compadre ha estado en todo. Ha estado en todo, ¿sí? Leen el relato de Navidad y dicen, no, yo estaba ahí cuando llegaron los sabios de Oriente. Uno trajo mirra, el otro oro, sí, yo estaba. Le falta eso nomás al hermano. Uno queda impresionado con su currículum, que él se ¿cierto?, promueve. Entonces, triste esto. Porque ¿sabes lo que empieza a ocurrir? Todos los que están a tu alrededor se dan cuenta de lo penca que eres, menos tú. Y eso es triste, porque existe algo más triste que eso, ¿no? ¿Qué dicen nuestros hermanos adolescentes aquí presentes? ¿Quieren ser así? No, tomen decisiones correctas desde ya entonces. ¿Sí? No agarran esos malos hábitos de la gente que le gusta agrandarse, decir, ¡ay, qué bacán soy! Piola, no, usted piola, haga la obra del Señor, ahí el Señor lo está viendo. Y nadie tiene por qué saberlo. 6. También la lengua es un fuego, un mundo de maldad. Aquí ya empieza a hablar como de manera negativa la lengua. Pero es porque está hablando también, por eso el también es muy importante. Que también, o sea, en ciertos momentos además la lengua, porque esto es toda una idea el 6. Cuando está inflamada por el infierno, o sea, cuando está inflamada por cuando ha cedido a la tentación de Satanás, cuando está inflamada por el mismo infierno, es un fuego de maldad, un mundo de maldad. Y siendo uno de nuestros órganos, contamina todo el cuerpo. Prende a su vez fuego a todo el curso de la vida. O sea, todo comienza, ¿cierto?, a ser dominado por esa maldad. Por esa maldad. Es compleja situación. La persona que dice grandes cosas de sí misma, la persona que miente, exagera, para ganar reconocimiento. Hay una técnica además muy común. Hablar mal de otros, el que habla mal de otros, chismorrea todo el tiempo. Eso comienza finalmente. ¿Qué ocurre con esas personas? Empiezan a quedar solas. No pasa mucho tiempo y los que están a su alrededor empiezan a entender cuál es el tipo de carácter que esta persona tiene. Empiezan a perder amigos, empiezan a quedar solos. Es malo para todos, es malo para esta persona, es malo para los demás. Pésimo esto. Eso es lo que está diciendo, es como un fuego que se extiende. No necesito explicar mucho esto porque nosotros aquí en Chile tenemos el fenómeno de los incendios forestales todos los veranos. Y todos sabemos cómo empieza un incendio forestal, ¿o no? La colilla de cigarro que no la apagaron, la tiraron por la ventanilla del auto para afuera, ¿cierto? La pequeña fogata que no la apagaron bien en la noche. Todos sabemos que así empiezan tremendos incendios que después no saben cómo pararlo. Vienen los aviones, tanques de Estados Unidos tirando agua, ¿cierto? De eso está hablando. Nuevamente nos está poniendo una imagen muy clara en la mente Santiago. Qué gran predicador, ¿no? ¿Sí o no? Somos una cucaracha, hermano. Somos una alpargata al lado. Tremendo predicador Santiago. Cómo él va poniendo imágenes en nuestra mente para mostrarnos esto. Entonces puede causar grandes males. Miren lo que dice el 9º mandamiento. ¿Qué dice el 9º mandamiento? Están con su liturgia ahí. ¿Qué dice? No darás falso testimonio contra tu prójimo. Tal vez estoy citando Reina Valera, no importa, pero usted me entiende la idea. No darás falso testimonio contra tu prójimo. Y ustedes dirán, oh, sí, eso se refiere a cuando uno va a un tribunal y dice una mentira. No, hermano, eso sí, pero es mucho más que eso ese mandamiento. Lea el Catecismo de Westminster, documento oficial de la Iglesia Presbiteriana por lo demás. Usted va a ver que uno por uno son mencionados los mandamientos y se nos dice qué es este mandamiento, qué prohíbe y qué ordena. Mandamiento por mandamiento, qué prohíbe y qué ordena. ¿Y sabes cuáles son las cosas que prohíbe el mandamiento, el 9º mandamiento? Una de las cosas que prohíbe el 9º mandamiento es que yo haga una mala reputación a mi prójimo, aunque sea a través de cosas verdaderas. ¿Sí? Dice, por ejemplo, que una de las cosas que manda, que ordena el 9º mandamiento, es que nosotros cuidemos la honra del prójimo. Es un deber cuidar la honra del prójimo. No sabes cuidar la honra del prójimo, no sabes tener diferencias con alguien que ya empiezas a hablarlo y ponerle etiqueta, ¿cachado eso? Yo vengo y tengo una diferencia con Apple. ¿Cierto? Oye, sí, porque el Apple me dice, no, aquí es un do. Yo digo, no, pues Apple es un re. Y me dice, no, es un do y se acabó. Chuta. Ahí yo me voy, ya, bueno, Apple, lo que tú queráis. Salgo para allá para afuera y digo,
Épul es porfiado, le puse una etiqueta. El hecho que ocurrió fue real, pero yo le generé una identidad ante los ojos de otros con lo que estoy hablando acerca de él. Eso es pecado. El hecho tal vez fue real, pero ese hecho define a Épul. Épul es muchas cosas más, ¿no es cierto? No solamente alguien al que le gusta que la canción esté en do. Épul es muchas más cosas que eso, ¿sí? Épul es un buen esposo, no deja sola a la Paulina nunca, ustedes son testigos de eso, ¿cierto? Lo cual está bien. Épul tiene muchas características y acompañó a su esposa hasta que obtuvo el título, ¿cierto, Paulina? Sí. Sí, son pocos esposos que hacen eso. Sí, pide permiso. Así que miren, para que vea. Se fija, se cortó el pelo para ir, ¿ven? Entonces, Épul es muchas cosas más. Pero ¿qué es lo que yo hago? Yo vengo y tomo una cosa y genero una etiqueta de él. ¿Me entienden o no? Eso se llama dar falso testimonio contra el prójimo. Lo que estoy diciendo no es una mentira. Incluso yo puedo tomar pedacitos de verdad y con esos pedacitos de verdad construir una imagen distorsionada de la persona con mis palabras al chismorrear contra esa persona. Eso es pecar contra el noveno mandamiento, hermanos. Y aquí ya no es simplemente porque por imitar a Santiago, no, con convicción les digo. Yo he pecado de esta manera contra el noveno mandamiento. Y es una manera muy común, muy presente. No necesita haber palabras feas ni garabatos para estar pecando con lo que dice Santiago. Hablar mal del prójimo, aunque sea con las palabras más, hermanos, amados. Les ruego que mantengamos en oración a nuestro amado hermano Épul. Que el Santo Espíritu del Señor pueda convencer su corazón de abandonar esa contumacia, esa dureza de corazón y esa dureza de cerviz que lo caracteriza. Amén. Mi palabra, mi lenguaje impecable, ¿o no? Cero garabato. Pero estoy pecando en lo que dice Santiago. Estoy maldiciendo a mi prójimo. Porque estoy hablando mal, diciendo mal, maldiciendo a Épul. Estoy hablando mal de él. ¿Se fijan? Entonces tengamos cuidado, porque aquí no se trata acerca de garabato o no garabato. Santiago está hablando de algo mucho más profundo. Mucho, mucho más profundo. Entonces, hay gran mal en no controlar la lengua. Tercera exhortación, 7 y 8. No es posible controlar la lengua por autoesfuerzo. 7 y 8 dice, no es posible controlar la lengua por autoesfuerzo, por sagacidad propia, ni por autocontrol. Miren cómo dice. El ser humano sabe domar, en efecto ha domado toda clase de fiera. ¿Cierto, no? Sí, pues, leones ahí, en el circo, ahora, mes del circo, ¿no? ¿Cuántos van al circo aquí en septiembre? ¿Hay alguien que va al circo? ¿No les gusta el circo? ¿Están muy grandes para eso? Hermanos, vayan al circo, General Velázquez, con Alameda, siempre hay circo. Siempre, todos los años, septiembre. De ahí uno va y ve los animales domados, ¿no? De aves, sí, ¿no? ¿Se acuerdan de Felipe Camiroaga? Tenía un halcón, era un halcón, ¿no? El halcón hacía lo que él decía, po. Bacano, ¿no? Yo no tengo idea cómo será eso, pero... ¿Sí? Reptiles, estos compadres que con una flauta... Y sale la culebra del canasto. ¿Cierto? Bestias marinas. ¿Sí? ¿Han visto estos delfines que... se tiran así para atrás con una pelota en la nariz? No sé cuál es el ruido que hacen, pero algo así. Hice cualquier animal menos un delfín. Bestias marinas han domado todo tipo. Pero miren qué interesante lo que dice. Pero nadie puede domar la lengua. Parece como un mensaje de desesperanza. No. Santiago está diciendo, nadie, el punto de Santiago es nadie por sí mismo. Por su propio autoesfuerzo, por su propia sagacidad, por su propio autocontrol. Nadie puede domar la lengua. Nadie. Es un mal irrefrenable, lleno de veneno mortal. Hay una gran lección aquí. Recuerden que está hablando, ¿cuál es el punto de Santiago? Madurez para el ministerio, madurez para el liderazgo en la iglesia. Y él está diciendo algo súper importante aquí. Y esto es importante sobre todo para varones. También aplica a las damas. Pero creo yo que aplica especialmente a varones a la luz de la Biblia, porque la Biblia nos muestra claramente la diferencia entre varones y mujeres en cuanto a cómo Dios estructuró psicológica y físicamente a ambos, aunque ninguno es superior al otro, son iguales en dignidad, en todo, sin embargo diferentes en sus formas de ser como Dios los creó. Eso es algo que la Biblia atestigua constantemente. Ni mejor ni peor, nadie, simplemente. Y aquí hay algo que especialmente a los varones ocurre. Un varón inmaduro
Es alguien que es capaz de controlar todo. Ser un excelente profesional, ser excelente en lo que hace, tener dominio de masas, de personas, pero no tiene dominio de sí mismo. No tiene dominio propio. Esa es la diferencia entre un hombre maduro y un hombre inmaduro. Atentas hay mujeres. Atentas hay las mujeres que tienen prospectos de novio, de pololo. Puede controlarlo todo. Puede controlar las matemáticas, el revés, el derecho, las ciencias exactas, la física cuántica. ¿Sí? Puede controlar los secretos del mercadeo, ¿cierto? Y ser un emprendedor exitosísimo. Pero no tiene control de sí mismo. Es un inmaduro. En gran medida, ese es el punto. Yo sé que nos choca la manera de plantearlo, pero ese es el punto un poco de Martin Scorsese con esta película con Leonardo DiCaprio. Todas son con Leonardo DiCaprio, Martin Scorsese. Pero como que describí como 20 películas de una vez. La de los compadres que eran especuladores bursátiles. El lobo de Wall Street. El lobo de Wall Street, ¿se acuerdan? El gran punto es ese. Un montón de cabros chicos sin madurez para la vida, de repente eran dueños de la mitad del dinero del mundo. Eso no iba a resultar bien. ¿Se fijan? Es el punto de Scorsese. Scorsese ahí está diciendo, ojo, estos eran los compadres que no tenían control de sí mismos, pero controlaban más de la mitad del dinero del mundo. Qué heavy, ¿no? Qué heavy eso. Entonces, es una advertencia súper fuerte para todos nosotros. ¿Quién es realmente maduro? No el que es exitoso, bacán, todos lo reconocen, domina las ciencias o domina su profesión. No es ese el bacán. El bacán es el que sabe dominarse a sí mismo. Ese es un varón maduro. Ese es el punto ahí. Solo el Espíritu Santo puede darnos dominio propio. Y aquí es donde viene la clave. La Biblia yo no la puedo interpretar aisladamente. Es una ley de la hermenéutica, o sea, de la interpretación bíblica, que los textos no deben ser sacados de contexto. Y no solo del contexto inmediato, sino también del contexto general de la Escritura. Y el apóstol Pablo dice algo súper potente. Él dice así, que el fruto del Espíritu es, y nombra varias cosas, ¿cierto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad. Y entre medio, entre medio dice el dominio propio. Mire, el dominio propio es fruto del Espíritu. Paradoja, ¿cierto? ¿Saben quién tiene dominio propio? No el que hace un autoesfuerzo por controlarse a sí mismo. El que tiene dominio propio es el que se entrega en las manos del Espíritu Santo para que el Espíritu Santo lo domine. Ahí está el secreto para la madurez, varones. Para aprender a madurar como hombres de verdad. Entrega el control de tu vida al Espíritu Santo de Dios. No te busques autocontrolar tú por ti mismo, por tu autoesfuerzo, por tu sagacidad. Entrégate a que el Espíritu Santo de Dios te controle. Y Él va a producir un fruto en ti. ¿Y qué va a ser ese fruto? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, dominio propio, entre muchas otras cosas. El dominio propio es fruto del Espíritu Santo. Y ese es el punto de Santiago. Por sí mismo no voy a poder controlar mis palabras. Y al no poder controlar mis palabras, no voy a poder controlar nada más en mi vida. Pero si me entrego al Espíritu Santo, Él me dará el dominio propio. Y controlando mi lengua, podré controlar todo lo demás en mi vida. ¿Ven cómo todas las enseñanzas se van articulando y se van armando? ¿Cómo nos va armando este Lego, Santiago? ¿Sí? La cuarta y última exhortación del 9 al 12. La profunda contradicción en nuestro hablar es muestra de un corazón no arrepentido. Miren, dice así, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Ya di el ejemplo, no creo que sea necesario ahondar mucho más en esto, ¿no? Aquí esto va más allá de la palabrota. En la mañana nos daba un concepto la Lisette, ¿no? Esposa de George. Ella decía palabras altisonantes. Me gustó eso, qué lindo hablan los mexicanos, ¿cierto? ¿Sí o no? Por eso todo el doblaje de América Latina se hace ¿dónde? En México, ¿cierto? Entonces, palabras altisonantes. Aquí el punto no son solamente las palabras altisonantes, o sea, palabras feas. Tú puedes estar usando las palabras más lindas y santas y estar hablando mal de tu prójimo. Como el ejemplo que les di delante, ¿no? Oremos por el hermano Epul, ¿cierto? ¿Qué es lo que yo estoy diciendo con mi...? Estoy pelándolo, estoy hablando mal de él, estoy generando una imagen equivocada de quién él es delante de todos ustedes. Entonces aquí el punto es justamente, con la lengua bendecimos a nuestro Señor y Padre, y con ella maldecimos a las personas creadas a imagen de Dios. Entonces, de una misma boca salen bendición y maldición. Duras palabras está diciendo Santiago, ¿cierto? Pero miren el amor con el que él lo dice. Él no deja de hablar con amor.
No me da la impresión en este sermón que Santiago esté todo el rato gritando y vociferando, con la vena aquí. ¿No es cierto? Porque dice después, ¿qué dice? Hermanos míos, ¿perciben el tono de amor? Duro, pero con amor. Hermanos míos, esto no debe ser así. Él nos está llamando al arrepentimiento. ¿Y sabes por qué? Porque el arrepentimiento es la clave. No técnicas para controlar la lengua. No técnicas para controlar la conducta de mi hablar. Esto no es un problema de conducta externa. Esto no es un mero problema de lo que yo hablo, no hablo, de lo que digo, no digo, de contar hasta 10 para no decirle cera. No. No es un tema conductual, es un tema del corazón. Es un tema del centro de nuestra existencia. Es el tema de la raíz de nuestra vida. Allí donde o nosotros honramos al Señor o le deshonramos, porque no hay punto medio en el corazón. En mi corazón o yo le honro y le adoro, o lo estoy deshonrando. Neutralidad no existe en el corazón humano. Allí está el problema. Eso es lo que está diciendo Santiago. ¿Puede acaso brotar de una misma fuente agua dulce y agua salada? Santiago nos está preguntando. ¿Cuál es la respuesta? No, no puede. Luego Santiago nos pregunta de nuevo, hermanos míos, ¿acaso puede dar aceituna una higuera o higos una vid? No. Tengo un lindo manzano allá afuera en la casa, estoy esperando la época de la cosecha, que salgan las manzanas, me las voy a comer. Y cuando viene la época salgo, hay durazno en vez de manzana. ¿Qué significa eso? Que nunca fue un manzano, por hermano, era un durazno. Yo que soy un ignorante citadino que no sé de árboles. Entonces cuando fui, era un durazno, no era un manzano. Entonces me iba a dar durazno, no manzana. Obvio lo que estoy diciendo, ¿no? El punto de Santiago es de la abundancia del corazón habla la boca. ¿De la abundancia de qué? Del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que está diciendo? Que mi problema con el lenguaje, les vuelvo a decir a ustedes, yo no estoy hablando retóricamente, que estoy hablando y confesando lo que me pasa a mí. Mi problema con el lenguaje, cuando yo he hablado mal de mi prójimo, porque lo he hecho, he pecado contra Dios y contra mi hermano. Mi problema con esto, mi problema no es simplemente de conducta, de, oye, tengo que aprender a controlar mi lenguaje y usar un lenguaje... No. El problema no es conductual. El problema es de mi corazón, donde he abrigado prejuicios, donde he abrigado rencores, donde me he creído superior. Todos esos son pecados gravísimos. Gravísimos. Oye, si nosotros consideramos graves solamente muchas veces en el medio evangélico, ¿no? El adulterio, la fornicación, el robo. Y por ahí se nos acaban los pecados graves. Está mal eso es una mala cultura evangélica. Es pecaminoso el chisme, es pecaminoso el prejuicio, es pecaminoso la etiqueta fácil, esa cosa de etiquetar a los otros. ¿Y qué es lo que No, es un momio. ¿Y qué te nada un comunista? Rápido, ¡pa! ¡Pum! Yo he pecado de esa manera. La exhortación de Santiago me ha llegado a mí primero, hermano. Y yo quiero compartirla con ustedes porque como comunidad necesitamos crecer en esto. De la abundancia del corazón habla la boca. Yo entiendo que a veces, porque he vivido esa experiencia, nos sentimos como creyentes desesperados al ver que el impío prospera y el justo sufre. Me ha pasado mucho. Y en esos contextos, viviendo esa pena de mirar que el impío prospera y el justo sufre, guardamos rencor. Somos capaces incluso, siendo creyentes, que gran contradicción, abrigar odio contra el prójimo. Y en ese rencor y en ese odio brota del corazón ¿qué tipo de palabras? De maldición contra el prójimo que es creado a imagen y semejanza de Dios. Lo difamo, hablo mal de él. Vuelvo a decir, con o sin garabato. Pero estoy pecando. Estoy pecando. Porque de mi corazón está brotando. Y eso está mostrando la verdadera naturaleza de mi corazón. Entonces, ¿qué es lo que tengo que solucionar? ¿Dónde está la raíz del problema? En el corazón. Entonces, esta profunda disonancia en nuestro hablar es muestra de un corazón no arrepentido. Yo tuve que mirarme al espejo y enfrentarme a esto y pedir perdón al Señor. Hace no mucho tiempo. ¿Y tú? Tal vez ya es tiempo de mirarte al espejo y decir, de mi corazón, perdón, de mi boca han salido palabras que reflejan mi corazón. Ya basta de sacarme el pillo. No, es que yo me acostumbré con esto. No, porque cuando tú ya hablaste mal de tu prójimo, ya no es un mero tema de costumbres conductuales, es un tema de odio, de rencor o de prejuicio contra el prójimo. Hay pecado.
Por lo tanto, el camino es el arrepentimiento.